entre 10.000 a 20.000 menores que han sufrido abuso sexual a cargo de instituciones católicas, orfanatos, internados, seminarios. ¿Te suena algo a lo que se le denominó el Holocausto irlandés? Entre 1941 y 1981, los abusos oscilan desde leves a graves. Te voy a contar una serie de detalles que sé que no van a alcanzar en este video, el cual me va a obligar a mí a hacer unos segundos respecto a los relatos de algunas víctimas. Imagínate que desde 1941 a 1981 hay un largo tiempo, hay muchísimos casos y hay muchísimos sobrevivientes, tanto víctimas como victimarios, como testigos, como personas que se callaron a propósito. Decenas de miles de niños por parte de la Iglesia Católica holandesa desde 1981. Hay poco nombres para dar un título a los horrores que describen muchas de estas víctimas. Los abusos sexuales no eran más prevalentes en las instituciones católicas que en organismos similares dirigidos por otros grupos. O sea que no solamente era una situación en estos lugares, sino de parte de la Iglesia Católica, sino había todo una colectividad de, digámosles, ciudadanos, si se los puede llamar o denominar, que vinculados a esta misma participaban de los desastres que le propinaban a los menores de edad. Un informe agrega: el organismo también dijo que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta incluso en el 2010, varias docenas de miles de menores de edad fueron sometidos a formas muy graves de confinamiento, maltrato, tortura, abuso, vejaciones, desde lo psicológico, lo espiritual, a lo físico. Niños que llegaron a la adultez totalmente destruidos. ¿Sabes lo que había? Un informe muy curioso cuando buscaba información, ¿no? Que cuando los sacerdotes que hacían la reclusión de los niños ponían cosas extrañas respecto a estos en sus decálogos, cosas como muy grave de comportamientos sexuales inapropiados o exuberantemente
sexual para la edad, jovialmente estético, a prestar atención. Los abusos sexuales a menores son algo extendido en la sociedad holandesa. Los abusos por parte de curas católicos, hombres, mujeres laicos, fueron encubiertos sistemáticamente por la Iglesia para proteger sus reputaciones, de la que la Iglesia era culpable, a lo largo y ancho de Holanda. Y solamente estamos hablando de Holanda, por eso te digo que los capítulos que vamos a tocar respecto al catolicismo, el Vaticano, nos va a llevar a recorrer muchos lugares, que se va a poner oscuro. Y cuando digo oscuro, quien sigue mis documentales, te digo que la crueldad y la ferocidad con la que estos señores de Dios, con sotana, no tienen espacio alguno en los derechos humanos. La investigación, que fue encargada por la conferencia episcopal y la conferencia religiosa holandesa en 2010, después de que salieron a la luz casos en el 2010 que implicaban a curas, pedófilos, en Holanda, Bélgica, Irlanda, Alemania, Australia, Canadá, España, Portugal, Italia, Estados Unidos. Un informe critica a la Iglesia por proteger a los curas pedófilos mientras trataba de poner la reputación de las instituciones, cada una en su país, buscó proteger sus propios intereses sobre lo que todavía hasta el 2010, pasando por el informe hecho entre 1941 y 1981, se presentaba a la sociedad la preocupación por la institución era nada más ni nada menos que una cuestión de no perder el respeto social y la presencia institucional religiosa ante el mundo. Poco que decir, claro está, que en estos orfanatos, en estos internarios, en estos seminarios, los chicos, además de ser violados y con tremendas golpizas, torturas y vejaciones, todos los testimonios y también los integrantes de varias organizaciones destacan y han destacado los diferentes análisis antropológicos de cómo estos niños eran tratados, alimentados, de cómo estos niños a lo largo de décadas eran sometidos a trabajo forzado. Pero para las instituciones católicas, cuando salta el informe, en 2010, era más importante su
repercusión y respeto. Mientras el clero de los Países Bajos sometieron a decenas de miles de niños entre 1945 y 2010, miembros del clero de los Países Bajos sometieron a decenas de miles de niños entre 1945 a 2010. Identificaron mínimo 800 autores de abuso carnal, entre otras causas. Los abusos sexuales iban de ligeros contactos físicos hasta la penetración, dijo un ex ministro de Educación, que fue el primero en levantar y firmar el informe con un grupo de profesionales que abarcaron las denuncias. De las 800 personas, al menos 105 De las 800 personas, al menos 105 siguen en vida, afirmó una comisión interactiva De las 800 personas, al menos 105 siguen en vida, afirma una comisión integrada por jueces, psicólogos, 3 profesionales universitarios, entre esos el ex ministro de Educación Will Depton, que es el que levanta el informe con este equipo de profesionales y los que empiezan a ingresar las denuncias. Ya antes habían hecho, a partir del año 1981, habían empezado a tratar de hacer denuncias, pero lamentablemente la Iglesia todavía tenía demasiado poder sobre la población, lo cual llevaba a que siempre los informes se perdieran, no llegaran a la luz, no llegaran como método de información a la gente. Pero el cambio lo hacen las redes sociales, cuando la gente logra tomar fortaleza y logra tener la gran herramienta de comunicación que son las redes sociales. A través de las redes sociales y con este equipo de profesionales, Will Depton logran empezar a hacer las denuncias y la gente empieza a tomar, digamos, las autoridades logran tomar cartas en el asunto. Dice un fragmento que un representante del Vaticano hizo una pequeña mención, ¿no? Acá nadie evalúa cómo están los chicos, ¿no? O cómo están aquellos hombres que fueron niños en ese momento, ¿no? Todos con secuelas, la mitad en tratamiento, la otra mitad con un montón de situaciones. Pero un fragmento muy curioso, ¿no? Esto nos llena de vergüenza, dice. Esto nos llena de vergüenza y de pena. Los obispos y los dirigentes de la conferencia episcopal, en un comunicado, compadecen a las víctimas y les presentan una disculpa. Claro. Suena algo muy vacío, después de que le arruinaron la vida a miles y miles de chicos, de los cuales hay muchos casos que iremos relatando
de orfanatos, diferentes lugares, en diferentes países, como incluso estos señores de Dios, en sus verborrágicas actividades sobre los niños, llegaban a matarlos. Decenas de miles de niños holandeses sufrieron abusos sexuales a manos de los sacerdotes y peregrinos católicos. Son auténticos depredadores de la infancia, bajo la protección de la fe. Entre 1945 y el 2010, el documento católico contabiliza hasta 20.000 casos solo hasta 1981. Entre los menores, orfanatos, seminarios, integrados católicos que los abusaron sin piedad. Se metían en sus camas mientras dormían, y si gritaban o decían algo, los golpeaban a palazos. Yo te voy a sorprender en próximos capítulos los elementos de tortura que utilizaban estos señores de la fe para poder disciplinar, como decían, para poder sacarles los pecados a niños y niñas que cuando llegaban a sus manos, muchos de esos inclusive apenas caminaban. Pero para los señores de la fe, que llevan su cruz y su rosario, simplemente tenían pecados que descargar. Entonces los cagaban a palo, sin piedad. Las jerarquías eclesiásticas europeas y de cada país europeo, sin pensar en escarbar demasiado, que en Latinoamérica también hubo, y nos vamos a meter en varios países, no te preocupes, yo no voy a dejar a nadie afuera. Lo sabían y mantuvieron el silencio y el abandono de las víctimas, sin decir nada, porque estaban todos de acuerdo, porque eran parte, porque también eran culpables. El mismo indica, el riesgo de sufrir abuso sexual era 2 veces mayor en internados. Más de millares de niños que han quedado internados en muchos de estos orfanatos han sufrido todo tipo de destratos, maltratos, torturas. El informe habla seriamente de casos en los cuales estos sacerdotes, estos curas, hacían sentir a esos niños que no eran nada, adultos de la fe, con la palabra de Dios y el amor, depredadores de la infancia. Con esto vamos a hacer una apertura y nos vamos a meter de fondo
en el mundo de los sacerdotes, cleros de Dios. Este es el primer capítulo del famoso Holocausto holandés. Vamos a entrar más en profundidad. Seguime, suscríbete y apoya este canal para que no olvidemos para que esas víctimas no hayan sufrido en vano.